paso vamos a danzar. Por más que caigas yo voy a luchar. Bienvenidos, estimados. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a este ya cuarto capítulo de nuestro programa de entrevistas Nuestra Historia. Y el invitado que tenemos hoy es una persona muy especial. Me hace mucha ilusión también entrevistarla. Es un profesor de karate. Él ha vencido las dificultades de la vida. Él desde muy pequeño ha sabido ganarle las adversidades. Y no por eso podemos decir que es un gran karateca, pero sí, más que nada sabemos que es un gran guerrero que ha seguido el camino del Bushido. Entonces, hoy día les presentamos a Mario González Faúndez. ¿Cómo estás, Mario? Hola, hola, muy bien acá, con ansias de iniciar esta entrevista, porque como te digo, he visto las entrevistas anteriores y me siento honrado de estar acá, de ser parte, digamos, de estas entrevistas que esperemos pueda tocar a alguien y que haga sentido un poco la historia, nuestra historia. Eso es lo que buscamos, Mario. Mira, te quiero preguntar porque hay algo que me llamó mucho la atención. Yo logré tener contacto contigo gracias a una conocida, ¿no?, que tenemos en común. Ella me habló un poco de ti. Y yo dije, guau, qué interesante esta historia. Me encantaría poder entrevistar a esta persona. Y uno de esos, y coincidentemente, que uno de los temas más importantes que tengo para tocar contigo es tu infancia y tu adolescencia, ¿no? Que cuando yo la vi, dije, uy, qué difícil de haber sido. Entonces, si me puedes contar cuáles son los inicios de Mario González, ¿no? ¿Cómo empezó tu vida? Y cuéntame por qué fue tan sufrida. A ver, yo ahí quiero hacer un alcance. Yo siempre he dicho que mi historia, si bien es cierto, tiene momentos difíciles, podemos llamarla. Normalmente no trato de que no sea sufrida mi historia Ya, al contarla, porque entiendo que es parte de lo que soy ahora. Entonces, si no hubiese pasado todo eso, probablemente no estaría donde estoy. claro. Me fue forjando en el fondo. Sí, hay situaciones claro, yo creo que si lo ves con una perspectiva, pueden ser un poco duras, pero me fueron forjando. Como tú bien dijiste, el Bushido, quizás en un inicio y hasta muy entrada mi vida, digamos, muy avanzada edad, no me di cuenta que lo seguía. Uh, Después me hizo sentido haciendo una retrospectiva y visualizando un poco mi vida, mi paso por esta tierra, digamos. Claro, tiene mucho sentido cómo se genera el camino del guerrero al estilo oriental, digamos, como lo ven los orientales, como lo ve la gente de artes marciales, en el fondo. Así, a grosso modo, sí, lo he pasado dura, pero creo que gracias a eso soy lo que soy, digamos, también. Digamos que, o podríamos decir que las artes marciales fueron parte temprana en tu vida o es algo que descubriste en la adolescencia. ¿Cómo llegaste al camino del Bushido? Uy, fue alrededor de los 12 años, 12, 13 años que por situaciones de la vida yo tuve que salir de mi casa, digamos. Eh, y claro, estuve en el dojo toda mi adolescencia, preadolescencia, adolescencia, eh, y viviendo esto día a día, pues, haciéndolo carne, digamos, porque era prácticamente, yo vivía en el dojo, literal. Pero esto se remonta un poco más atrás, porque en el fondo tiene que ver como de dónde vengo, en el fondo. Yo soy de una familia bastante numerosa. Yo siempre digo que soy hijo único con 20 hermanos. ¿Y por qué? Es como, porque, claro, en mi familia yo tengo hermanos de mamá por un lado y hermanos de papá por el otro lado. Entonces, González Faúndez hay uno solo, que soy yo, Ah, de perfecto. papá y mamá. Entonces, o tengo medios hermanos de mamá o medios hermanos de papá. Ya. Aunque yo me crié con la familia de mi mamá,
que mi papá es quien me crió, mi padre, digamos, a quien yo, Justiniano Palominos, hago honor a ese nombre porque es quien me crió, quien me dio, creo, los valores iniciales en mis 10, 11 años iniciales de mi vida y que perduran hasta hoy, digamos. Una persona que yo respeto mucho. A lo mejor él no es erudito, pero sí es muy sabio. Entonces, claro, al ser una familia bien numerosa, tú comprenderás que las dinámicas son distintas a las familias donde hay un hijo o es monoparentales, por ejemplo. Acá había una situación bastante extraña, porque toda mi vida yo supe que no era hermano de mis hermanos, o 100% hermanos, y siempre ahí había como una pequeña diferencia, algo extraño que siempre estaba ahí latente. Ya, Es una familia que yo amo, mis hermanos yo los amo, con ellos yo me veo quizás no tan a menudo como yo quisiera, pero es mi familia y los mantengo. Entonces, lamentablemente mi mamá partió ya el año 2010, ya no está con nosotros, entonces lo que nos mantiene unidos es ese cariño que hemos forjado como familia. Como toda familia tiene sus pros y sus contras, digamos, pero yo creo que el cariño es más grande, en el fondo. ya, perfecto. Entonces, claro, yo viví en el campo, yo era de esos niños que cruzaba los cerros para ir al colegio. Yo vivía en un pueblito, a ver, como acercando el Google Maps, digamos, en la sexta región, a San Vicente de Tahuatahua, San Vicente. Pichidegua, ya, Pichidegua, Patagua Cerro, y yo vivía en un pueblito que estaba entre los cerros y el río que se llama Toco Chico, donde no había ni luz Toco chico. eléctrica, Ya. el Toco Chico, ni luz eléctrica, no salen en el mapa, digamos. Ay, ay. Ya. No sale en el mapa. Yo veo ahí el camino que pasa y no hay un nombre, Donde digamos. el diablo perdió el poncho, literalmente. Literal, Ya. claro, y estaba entre los cerros y el río, y el camino pasa, es un camino que va hacia a Malchihue, digamos, que termina yendo hacia Pichilemu. Ya. Eran 8 casas. 8 casas, la más cerca, bueno, teníamos una casa al frente, la otra estaba como a 500 metros para un lado, como a 500 metros para el otro, y claro, nosotros teníamos que caminar, o andar en bicicleta o a caballo. No teníamos agua potable, teníamos noria. eh, no había luz eléctrica, como te dije, así que todo era con velas, eh, lámparas. Entonces, pero, pero fue una infancia muy buena. Yo iba al río a bañarme, iba a pescar, iba al cerro, cazábamos, íbamos a buscar leña. eh, Mi papá Justiniano teníamos una quinta que era preciosa, tenía muchos árboles frutales. Yo creo que por ahí me mantengo, digamos, ese gusto por la naturaleza, porque mi papá hasta el día de hoy es un muy buen jardinero, tiene muy buena mano. Lo que planta se da y se da muy bien. Hacía injertos en esa quinta, era una casa muy grande, tenía una higuera gigante. Entonces, fue una infancia, claro, con una dureza que no era reconocida como dureza, sino que era parte de la vida en el fondo. Por ejemplo, caminar son aproximadamente 6 kilómetros que hay de mi casa al colegio de Patagua Cerro. Y lo caminábamos y a veces nos íbamos por el cerro, que era un poco más corto, pero en el fondo igual era complejo porque era campo traviesa. Bueno, también cuando inició, digamos, este tema de ir al colegio, a mí me mandaron a vivir con mi abuela Ya. a un pueblo, yo no sé si, que queda entre Peralillo y Marchihue, en la carretera, digamos, que va hacia Pichilemu. Ya. Se llama Población, Ya. donde hacen las cuchillas, las parroninas, con cacho de hueso. Ya. Ahí, Ah, ya. ahí, en ese, Ya. incluso salió en algunos programas de televisión ese. Entonces yo viví un año allá.
y a mí me metieron a primero básico allá en población, y con mi abuela, que era una cuestión así, onda, o hacías lo que decía, o la varilla de mimbre te estaba esperando, o Ah, una varilla de membrillo, digamos, que era aún más dolorosa. ay, ya. Entonces, era, era una infancia donde se aceptaba nomás eso, pues era lo que había. No conocíamos otra realidad nomás. Ya. Y claro, a mitad de año a mí me pasaron, o no sé si fue a mitad de año, pero me pasaron a segundo básico dentro del mismo año. Porque desde chico a mí me gustaba leer, me gustaba, era intruso. Entonces, yo ahí como que me adelanté un año. Ah, ya. Y estuve ahí, terminó el año. Ahora, yo nunca supe por qué a mí me sacaron de mi casa y me llevaron de mi abuela. Nunca, hasta el día de hoy. Nunca, y nunca lo voy a saber tampoco, digamos. Claro, Mi mamá parece ya que no ya no está, hay. así que... Claro, no hay cómo preguntarle. claro, no hay cómo preguntarle. Entonces, bueno, hay un, pasó ese año. Lo que aprendí ahí, eh, eh, aprendí como el amor a estudiar, Ya. creo yo. Porque era como mi refugio en el fondo. Entonces, cuando volví con mi familia, eh, estuve retomando. Yo me acuerdo, y hace poco hablé con uno de mis hijos y hablábamos cuáles eran los primeros libros que yo leí. Y yo me acuerdo en esos tiempos que habían unas colecciones que venían en el diario de unos libros chiquititos que eran como un resumen, unos celestes que venían en el diario de La Tercera, creo, no me acuerdo. Que allá llegaba uno que otro al colegio, digamos. Entonces yo los sacaba y los leía. Y a mí me gustaba mucho leer. Entonces, tanto que de repente me escondía los libros porque como que me absorbía demasiado. Yo creo que Ya. es como el teléfono de hoy en día a los chicos. Yo, Ya. yo leía. Quizás te lo usabas como Ahora, método para escapar, por así decirlo, la imaginación ahí. yo creo, bueno, mirándolo ahora en perspectiva, sí, era precisamente eso. Yo era muy imaginativo, mucha curiosidad, mucha imaginación fantástica, digamos. Eh, Jugábamos, no sé, el típico a los pistoleros, teníamos un caballo donde lo montábamos a pelo y hacíamos como que éramos los vaqueros, los cowboys. Y entonces éramos, todo eso lo imaginábamos. Y hay cosas que yo leía en los libros y de repente trataba de hacerlo que no resultaba muy bien, digamos, pero muchas caídas, muchas cicatrices, digamos, en mi cuerpo que me recuerdan que no éramos muy aptos para dobles de acción. Así que, pero como te digo, fue una infancia que yo recuerdo con cariño, aún con la dureza que tenía ese espacio, digamos. Así es que, bien, criado ahí con mis hermanos. Bueno, eh, hubo un tiempo en que estuve solo viviendo con mi papá, 8 o 9 años, no me acuerdo. Estuve viviendo solo con mi padre, mi padrastro, digamos, eh, donde mi mamá por circunstancias de la vida no estuvo con nosotros, mis hermanos se fueron con ella, otros muy típico del campo que se iban a la ciudad, a San Vicente, incluso a Santiago, a trabajar, mis hermanas iban a trabajar puertas adentro, mi hermano mayor terminó siendo maestro de cocina, chef en un restaurante en San Vicente. Eh, entonces, como que hubo como casi un año que estuve viviendo solo con mi padrastro. Imagínate, de 9 hijos que tuvieron el matrimonio, ese matrimonio, eh, mi padrastro se quedó viviendo con el único hijo que no era de él, digo. Mira, Fue muy, muy extraño. Eh, yo recuerdo ahora que no lo recordaba hasta que empecé como a recordar y escribir cosas así como hace un par de años atrás. Y cuando recordaba ciertas cosas, como me quedaba mucha nostalgia porque me daba cuenta lo triste que yo me sentía en algunos casos. Y había un tocadisco en mi casa, eh, que todavía lo recuerdo así como muy vívido, y escuchábamos la cooperativa, porque ya. era un tocadisco que era a pilas. Entonces duraba lo que duraban las pilas, entonces se escuchaba un ratito nomás la noticia de la cooperativa, que lo escuchábamos con mi papá en la tarde, y se apagaba. Y se guardaban las Ah, pilas como tesoro. claro. Entonces, así es que
y lo escuchábamos sentado en el corredor de la casa. En el frente de la casa había un pasto muy bonito y unos rosales gigantes, porque mi papá, como te decía adelante, le cultivaba muy bien la tierra. Entonces, tenía un jardín, un antejardín, esa casa, maravilloso. O sea, eran unos rosales, habían hortensia, habían cardenales, había muchas Ya, flores. Entonces, nosotros nos sentábamos ahí y era como ver todo eso tan hermoso y a la vez una soledad tan triste que claro, o sea, yo al recordar de repente es como extraño esa dualidad, digamos. ya, Pero, pero me fue forjando que en el fondo quizás más adelante me sirvió mucho eso porque muchos tramos de mi vida estuve muy solo. ya, claro. Entonces, Y en- de ahí vamos a pasar después a tu vida un poco más adulta, pero empecemos con... Volvamos un poco al pasado. ¿Cómo llegaste? Porque me contaste toda una infancia que si bien es cierto fue como un poco solitaria, fue alejada de la civilización que uno le llama, ¿no? claro. ¿Cómo llegó el pequeño Mario González a experimentar o a conocer el mundo del karate? ¿Cómo pasaste al karate? Uy, a ver, mira, mi papá, bueno, eh, de esto que ya no había trabajo, que como que no, buscando mejores horizontes, la familia, en el fondo mi mamá, mi papá, emigraron a Colina, cerca de acá de Santiago, Ya, a un espacio, un lugar donde un tío mío era como el administrador del fondo. Entonces le pasaron una casa a mi papá, a mi familia en el fondo, y nosotros llegamos a trabajar ahí. Yo a todo esto yo tenía sexto básico en el colegio y, y claro, nosotros llegamos acá y nos dedicamos a trabajar. No, no terminamos los estudios, de hecho ninguno de mis hermanos terminó los estudios. Eh, Creo que Jorge, uno de mis hermanos, terminó cuarto medio después de noche. Pero de mis hermanos, el único que terminó la educación superior fui yo. No lo digo orgulloso, sino que lo digo con pena, porque, claro, claro, hay oportunidades que no se aprovechan en el fondo. Pero, claro, emigramos acá como familia y en este ir y venir de buscar cosas, existía en Santiago, bueno, para mí Santiago siempre fue mucho tiempo, eh, La Vega, el Paseo Ahumada, hasta la Alameda. Eso para mí era el gran Santiago. O sea, yo no conocía más que eso, porque además los buses de Colina llegaban a Lastra. Ahí ya, te dejaban en Avenida La Paz con Lastra y tú te metías a La Vega, tomabas el bus de vuelta. Y un día, en Rivera con Independencia, veo un cartel que dice Academia de Kung Fu. de Kung Y yo Fu, de Kung Fu. ya, Y en esto de ir y venir, ya, nosotros íbamos a los cines rotativos. No sé ya. si el Capri, el Rex, Ah, está sí, hablando, no sé, hace capaz que más tiempo. de alguna persona de mi edad se Sí, sí, acuerde sí, sí. de esos tiempos. Y al Plaza, al Rex, al Capri, íbamos nosotros y muchas películas de Jackie Chan, de Bruce Lee, Operación Dragón, que fue como la primera película así como que... Entonces uno, como yo bien te decía, a mí me gustaba mucho leer y mi imaginación daba para mucho y yo me creía Bruce Lee, pues. O sea, yo era Bruce Lee en mi mente, sin haber practicado nunca un arte marcial. Ya, Y cuando veo ese letrero, dije, esta es la mía. ya, Y venía de Colina, que quedaba en ese tiempo, ahora son 20 minutos, pero en ese tiempo nos demorábamos como, la micro se llamaba como 45 minutos, una hora casi en llegar a Santiago. Y aparte que nosotros teníamos que caminar desde Liray, o sea, desde, claro, Liray a la carretera San Martín, oye, porque no pasaban micros por dentro, entonces claro, caminábamos a la harto. carretera a tomar la micro, Caminaba más que o Kung Fu. esperábamos una, literal. Y ya, pues yo empecé a venir. Entonces, cuando mi mamá se enteró que yo venía a Santiago a entrenar Kung Fu y se enteró qué significaba eso, y me dijo, tú estás
pagando para que te peguen, yo te pego gratis. Ya. Y claro, ahora va a ser entretenido, pero me dejó como el fin de semana en cama. Ay, Dios Me mío. pegó, Ya, me pegó. ya. Entonces para mí era, bueno, era parte de la dinámica, digamos, de la familia, no era Ya. algo desconocido, pero como que, no sé, yo creo que incluso me inventé así como una polola para decir voy a pololear y venía a Santiago al Kung Fu. Ya, ah, ya, ok. Y, Mira, lo que el resto decía lo contrario. Tú te claro, inventaste una polola para ir a Kung Fu, no para ir a pololear. claro, claro, exactamente. Y fue muy extraño. Ya, Entonces, bueno, después de un tiempo pasó algo bien complejo. Nosotros trabajábamos de lunes a sábado, la plata que ganábamos eh, yo prácticamente la entregaba toda para la casa, porque así era como un fondo común, se la entregábamos a mi mamá y, y trabajábamos en los invernaderos ahí en Colina. ya, Entonces, un día me tocaba volver a trabajar, un día sábado, y fíjate que esta escena a mí eh, últimamente ha sido bastante recurrente, porque eh, bueno, como te comenté en un momento, escribí un libro, entonces como que, ¿cómo se dio la escena? Y claro, había una tele que yo había comprado, una tele amarilla, larga, hacia atrás, pequeña, no era tan grande. Y yo estaba almorzando viendo un programa, no me acuerdo qué programa era. Y mi hermano cambia la tele y yo la vuelvo a cambiar y la discusión empezó por eso, porque yo quería ver una cosa en mi tele, que era la tele de la familia en el fondo. Y yo dije, ok, y si es mía, yo si quiero la rompo y nadie ve tele. Un acto totalmente irracional, pero estaba hablando de un niño de 12, 13 años. ¿Cachai? claro, Entonces, estaba hablando de un adolescente que está con todas las emociones a flor de piel. claro. Mm, Y muy a pesar mío, tomé la tele ya, y la rompí. uf, debe haber sido duro. Eso provocó un que poco menos que yo creo que de ahí no salía vivo, digamos, pero no literal, pero provocó que yo abandonara mi casa. Ya, Y discusión, pelea, y me fui de la casa. Nadie creyó que yo me iba, todo así como ya, es la pelea, ya no vaya a volver, bueno, aquí vaya a volver como un perro, palabras que todavía resuenan. Y llegué a donde estaba el fondo, de donde nosotros vivíamos, las casas patronales, donde vivía un primo, y dije, yo no puedo volver a mi casa, no voy a volver a mi casa. Y resulta que no volví, pero el primo dijo, ya, pero yo no te puedo tener en mi casa. Él tenía su realidad también, su señora, que era mi prima, sus hijos, entonces como que no tenía espacio. Entonces, ¿qué hice yo? Entre ese sábado y domingo, um, parece inverosímil, lo recuerdo en mi mente y digo, pero ¿cómo yo llegué a hacer eso? Con tablas de un corral de cerdos que había una chanchera que desocupada, claramente no estaban los cerdos ahí, sino que ya no, hace un tiempo que ya, no estaban. Paré como dos paredes, tres paredes y adosé esas tres paredes a la casa, habían unas latas, las puse sobre el techo y había unos cartones gigantes, me acuerdo que eran de unas máquinas que llegaron para los invernaderos. Y puse esos cartones por dentro. Y ahí mi primo me pasó como un catre y armé eso así de precario para pasar un par de noches. Eh, es muy como duro. Yo lo veo para atrás y yo dije, wow, la determinación que yo tenía de no volver a mi casa. claro. Eh,
fue muy extraño. Pero fue como toda mi vida. Si te fijas, hasta ese momento era como echarle para adelante nomás. No, yo no tenía opciones. No había opciones. Eh, había precariedad económica, falta de educación. Mi papá es analfabeto. Mi papá es funcionario, mi mamá también. No tuvieron estudios formales nunca. Yo soy hijo y lo digo con muy orgullo, de padres analfabetos, porque en el fondo, si soy lo que soy, es gracias a los valores que ellos pusieron, independiente de toda esta violencia, digamos, encarnada en una sociedad o en una realidad, digamos, del campo chileno, en el fondo. Eh, yo siempre entendí que la vida no te ofrece un refugio siempre. El refugio te lo tienes que construir. Y que la familia, en el fondo, no siempre te ofrece protección. Claro. La familia quizás es formadora y todo, pero entendí, pero no lo entendí en ese momento, sino que yo lo tenía como internalizado. Claro. Ah, Después cuando maduraste ya te diste cuenta de lo que lo pasaba. procesas, Lo claro, procesas, claro. tú lo vas procesando y va. Entonces, bueno, de ahí decidí venirme a Santiago, porque yo quería seguir entrenando Kung Fu. Ya. Y, y bueno, ahí debo reconocer que fue una decisión como muy extraña, porque no tenía dónde llegar. Yo no tenía dónde llegar, no tenía... No, yo, como te dije antes, para mí el paseo más era Santiago, digamos. Entonces llegué y me dije a mí mismo, en el fondo, aquí no puedo claudicar, no. Vamos para adelante. ¿Qué pasó? Que no tenía dónde llegar, fui a entrenar, cerraron el dojo y quedé en la calle, ahí en Rivera con Independencia. Entonces, como yo normalmente pasaba a La Vega, y siempre hay chicos que uno siempre ve, y yo pensé que vivía, trabajaban en La Vega, pero al final no eran de La Vega, sino que eran chicos de la calle. Y ese primer día me, me quedé bajo el puente Independencia, Mira. en el río Mapocho. Y fíjate que me ofrecieron refugio, gente que yo no conocía, que me vio 2, 3 de la mañana, muerto de miedo, de frío, y con la convicción de que, además que ya no tenía buses para volver, entonces Claro. tampoco iba a volver. Y, y ya, y me quedé, y me quedé, y estuve prácticamente 2 semanas viviendo bajo el puente de Independencia. Uy, ya. Harto. Sí, pero vi muchas cosas que en realidad, fíjate, yo no lo digo porque soy sensei, ni porque quiero formar gente, ni mucho menos, sino que porque en realidad no me gusta, nunca me he drogado, nunca ¿cómo se llama? No bebo, ni fumo, ni tomo, ni me drogo, nada, pero no porque yo diga, oh, el sensei no puede hacer, no, es porque en realidad no me gusta, no va conmigo. Mi papá fue alcohólico mucho tiempo y nunca me gustó. Yo asistí muchas veces a fiestas donde todos terminaban curados y nunca me gustó, nunca me quise ver así. ¿Cachai? Mm. Entonces, bueno, y aquí viene algo súper importante que yo considero como un clic que hay en mi vida. John, que era el dueño de este gimnasio donde yo estaba yendo a entrenar, empresario de las micro y todo, un día yo llego cochino, debo decirlo, andaba sucio, porque no había lavado mi ropa, porque ya eran 2 semanas que estaba ahí. Claro, vivías en la calle, claro.
y, y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tan sucio? Yo, así, es que no tengo dónde quedarme, po, no tengo dónde lavar mi ropa. Entonces me dice, te voy a ofrecer un trato. ¿Ya? Duerme en el dojo, pero me haces el aseo del dojo, que esto no es gratis. Y nadie tiene que saber que vives acá. Y ahí fue mi primera vez que yo dormí en el dojo, ¿Ya? casi por el resto de mi vida. Ay, ya. Uy, harto. Entonces, Mm. sí, hasta los 25, aprox. Uy, bastante 24, tiempo. 25 años. Entonces, pasó un tiempo, bueno, después había otro chico que también vivió conmigo, que vivimos juntos. Él iba, después se emparejó, después volvió, después se fue de nuevo, que es Luis Logan, que lo quiero mucho, es un amigo de muchos años. No nos vemos mucho últimamente porque cada uno tiene su vida, digamos, y no, la vida nos alejó en el fondo, pero Mm. el cariño está y el respeto también a él. Eh, Él también entrenaba Kung Fu, ahora tiene su propia escuela. Y ahí yo tuve muchos amigos. Yo creo que mi primera nueva familia, digamos. Primero, mi primer profesor de artes marciales, que fue Jimu, José Luis Candia. Le decíamos Jimu porque había hecho un arte marcial que se llama Jimu Tenokai y le dicen Jimu por ¿Ya? eso. Por lo menos en la historia que yo me sé, yo no sé si existe otra por ahí. Era una bestia peleando. Están los hermanos Palavicino, Marcelo y Piero, que hasta el día de hoy nos hablamos. Está, eh, no sé, Rodrigo Bueno, está Anselmo Jorquera, Fernando Torres, que son jóvenes que en su momento eran jóvenes, ahora ya no tanto, eh, que me marcaron a mí porque había una comunión tan rica en ellos que todos se exigían al máximo, se peleaban a morir, pero seguían siendo tan amigos. Entonces yo como que decía, pero ¿cómo no se enojan? Y cada uno se exige y me exigían a mí. Entonces como que ahí aprendí que existe la parte buena, digamos, de la exigencia, existe la convivencia relativamente sana, que existe alguien que te puede querer y puede querer algo bueno para ti, po, Mm. sin pedirte nada a cambio, en el fondo. Ya. Oye, te hago una consulta ya de base, que me queda una duda con respecto de todo lo que me has contado. Eh, Tú me has hablado bastante, o me has mencionado, mejor dicho, en algunas ocasiones, pero por sobre todo la palabra Kung Fu, siendo que yo tengo entendido que tú eres un maestro del karate, que son dos disciplinas completamente distintas. Entonces, Exacto. ¿cuál es la realidad? ¿Eres profesor de karate? ¿Te dedicaste al karate o al Kung Fu? Eso es lo que me queda la duda. Ya, yo nunca voy a negar mi origen. Ya. Yo partí en el Kung Fu en el Wai Kung Pai, Ah, ya, perfecto. que es muy parecido al karate, el Wai Kung Pai. Ahora tiene muchas técnicas muy parecidas. Después, como a los 17, 18 años, yo empecé con mi sensei de karate, Ya, perfecto. eh, haciendo las dos disciplinas distintas. Ya. Lunes, miércoles, viernes yo vivía en el dojo de Kung Fu y los martes y jueves iba a entrenar karate. En un Ah, principio igual me sentí como traicionando, pero creo que esta apertura, igual he practicado taekwondo, hice judo en algún momento, ya. aikido también, Multidisciplinario. porque soy como, claro, no soy experto en esas disciplinas, sino que las he practicado porque me gusta entender de lo que hablo en el fondo. Entonces Ya. muchas veces hablaban de que esto, y yo decía, ya, pero a ver, voy a practicarlo y después te cuento. Claro, Entonces, me imagino que todas las disciplinas tienen como un complemento, ¿no? Entre ellas que algo que no tiene sí, una, lo tiene la totalmente. otra, ¿no? Claramente, Ya. claramente. Y claro, no, yo te digo, yo con Sensei Félix García, él me aceptó, entrené mucho tiempo, como te decía, en esta dualidad entre Kung Fu y Karate. Ya. Entonces, hasta que por razones digamos,
de sanidad mental, decidí quedarme en el karate. Una, porque eran mucho más ordenados, eran mucho más... para mí era una situación de entender la vida como yo la estaba entendiendo, como el budo me estaba enseñando, en el fondo, sin saber qué era el budo. Este camino del guerrero, como tú lo mencionaste al principio, El si bien es Bushido. cierto, en el Bushido yo lo entendí y lo practiqué mucho tiempo en el Kung Fu, donde realmente lo pude comprobar y lo pude entender bien, fue en el karate. Ya. Y aparte por las personas también, porque ahí el Chihan Félix es una persona que a mí me hace mucho sentido como casi como un papá. Ahora él también falleció en el 2010 y la escuela la dirige su hijo, Germán García. La Goichorei, que el estilo que yo practico, Goju-Ryu, casi supuestamente para algunas personas estuvo muerto mucho tiempo. Yo jamás dejé de entrenar, jamás dejé de practicar, aunque llegaron a mi oficina, a mi puerta, a ofrecerme que me cambiara de estilo. No lo hice porque en el fondo lo que entendí como lealtad, cuando a mí me enseñaron lealtad, entendí que la lealtad se demuestra en los momentos donde uno está flaqueando. No en cuando está todo bien, sino que cuando están las adversidades, cuando uno muestra lealtad. Ahí veamos si realmente eres leal o no. Entonces, un poco volviendo, ahí empecé a trabajar en muchas cosas. Pues yo, de estos 13 años, 14 años, trabajé recogiendo. Para mí era el camión de la limpieza, yo siempre lo digo, no es el camión de la basura, para mí es el camión de la limpieza. Los de la basura somos nosotros. Nosotros provocamos basura, nosotros Claro, tenemos basura. El camión de la limpieza se la lleva. claro. Entonces, si tú, y siempre he tratado de darle esa vuelta a las cosas, como verlos de otra manera. Porque una de las cosas que yo trato de decirle a mi estudiante, a mi chico de karate, que los problemas no existen. Existen situaciones a resolver. Que la solución, me gusta o no, es otro cuento. Y si no tiene solución, tampoco es un problema, porque es una situación que tienes que asumir nomás. ¿Me entiendes? Entonces, la situación es con solución, la solución tengo que encontrarla y si me gusta o no es otro tema, pero la solución está. Y si no tiene solución, es algo que tengo que asumir porque ya no tengo vuelta que dar. Entonces, problemas como tales, no hay, según mi visión. Vale. Bueno, entonces, en ese sentido, bien, no estuvo muy bien, digamos, el trabajo en el camión de la limpieza, digamos, porque claro, como era chico, a mí le pagaban al chofer los sueldos de todos nosotros, pero a mí el chofer Ya. me daba menos plata porque yo era más chico, Ah, según él, pero yo resulta que eran buenos para el copete, yo trabajaba más que ellos, entonces como, ya, después me fui a trabajar a una feria, a vender pescado. Estuve vendiendo pescado mucho tiempo y luego de eso dije, yo quiero seguir subiendo, mejorando en la vida. Me fui a trabajar a un correo privado, ya. entregas privadas de correo. Y resulta que estas entregas privadas de correo, el primer día me mandan a Las Condes. Ah, Y Las para mí Condes, ya. Santiago era el Paseo Sí, Humada. nada, claro. Entonces, eran como las 11:30 de la noche y yo tenía que entregar como 30 revistas, no me acuerdo qué revista era, que venía en una bolsa plástica y todo, entregarla casa por casa, que eran suscripciones en ese tiempo. Entonces, claro, y llego al correo, a la oficina del correo que estaba ahí en Merced, casi al llegar a Plaza Baquedano, y me dice, pero ¿cómo llega a esta hora? Y yo digo, pero si usted me dijo que entregara todo y yo entregué todo. Sí, pero me dijo, es que hay hora para volver y todo. Bueno, no me dijo eso, a mí me dijo, entrega todo. Claro. Y mi misión era entregar todo. Entonces, de ahí me gané como el respeto, digamos, de don Pedro y quien era, digamos, era un supervisor de ahí. Tanto que
empecé a conocer Santiago, usábamos los mapas que traían las guías amarillas. Aquí amarilla, sí. Un Sí, pequeño mapa, sí. atrás traían un mapa que es como el Google Maps de Ahí te ahora. veis, claro. Y, y empezábamos a recorrer Santiago en bicicleta. Todo esto era en bicicleta. Todo esto siempre manteniendo el entrenamiento en el dojo. Y, y claramente ya me empecé a conocer Santiago entero, después pasé a ser como casi supervisor de ruta y llegaba un montón de cartas y yo tenía que decidir, digamos, decidíamos dónde, en qué casillero iban porque veíamos la dirección y sabíamos de dónde era esa dirección y a quién le correspondía eso. Entonces dije, ok, llegué a un momento en que claramente ya no podía ser el jefe porque había jefes. Entonces, como que algo me frenó. Y dije, no, tengo que buscar algo más. Andando por el centro de Santiago, pasé un día al Café Haití y decía, se necesita salonero. Y yo dije, ¿qué es salonero? El que se encarga de limpiar el salón. Y yo dije, ok. Y ganaba menos que en el correo privado. Ah, Pero era una experiencia nueva, claro. ¿ya? En el correo no quería que me fuera, pero me cambié porque quería experiencias nuevas. Bueno, de ser salonero, después fui copero, porque tú vas ascendiendo, digamos. Y al ser copero, el copero era el que lavaba toda la loza, qué sé yo, y pasaba mucho tiempo con el maquinista y empecé a aprender a usar la máquina. Hasta que un día faltó el maquinista y dije, yo me puedo hacer cargo de la máquina. Mira, El maquinista se enfermó y yo lo reemplacé. Y lo reemplacé muy bien, hasta que fui maquinista del local. ya. Y después de eso, quedé un tiempo como sacando de jefes, a los jefes del local, los fui sacando de colación. Iba a sacar los jefes del local. Ah, ya. Y fuimos ahí, llegamos a ser jefe del local. Hasta que un día, también, así como que me fui aprendiendo como las nuevas máquinas de café y me ofrecieron irme a trabajar a un café allá en el Faro Apoquindo. ¿Ya? Y allá estuvimos trabajando en el café, en el Faro Apoquindo, en un café donde tenían máquinas nuevas. Ya era un tipo pub, donde la gente iba a comer y todo. Ya no era simplemente un café, era algo un poquito más elaborado. Y de ahí, por mi forma de atender, me ofrecieron trabajar en un restaurante italiano, en el Bosque Norte. Así que Ya. me fui al restaurante italiano. O sea, por Las Condes. Ahora, todo esto, Todo Las Condes. sí, simplemente. Entonces, todas las cosas. Entonces, pero fíjate que no fueron situaciones en las cuales a mí me despidieron, ¿ya? Sino que a mí me ofrecieron un trabajo. Yo te digo, hasta el día de hoy no he tenido que ir a buscar un trabajo. Gracias a Dios, siempre he tenido trabajo. Entonces, ya trabajé en el restaurante y fue la única época que yo creo que entrené menos cuando trabajé en el restaurante. Tenía menos tiempo para entrenar porque teníamos turno hasta muy tarde o en la mañana temprano, entonces como que... Y eso no me gustaba mucho. Llegué también, fui copero, fui garzón, ayudante garzón, fui ayudante de cocina con Piero, que era un chef italiano, y llegué a ser como encargado de la cocina de la cena, digamos, de la 11, un poco, Ya. de la tarde. Entonces, ahí estábamos encargados de cocina. Pero no me dejaba mucho tiempo para entrenar, por lo tanto, empecé a buscar otra cosa. Y un día tuve que ir a sacar el carnet de identidad y antes uno sacaba la foto y llevaba la foto al registro civil. No sé si tú pasaste por eso, no sé si llegaste en ese tiempo, que tenías que llevar la foto, una foto chica en blanco y No, negro no, para... parece que no. Parece que ¿No no. llegaste? Parece que no. No. Bueno, y decía, ya a mí yo no tenía documento porque se me habían perdido. Y me dice el señor, eh, necesito laboratorista fotográfico. Y yo le pregunto quién es. Él me dijo, no, es la persona que toma la foto y revela la foto y qué sé yo. Y me quedo dando vueltas. Entonces cuando volví del registro civil, pasé de nuevo ahí en Huérfanos con San Martín y le ¿Ya? digo a don Marcelo Vizquert, que es el dueño del lugar,
Le digo, ¿sabe qué? Vengo por el letrero, vengo por el aviso. Y él me dijo, lléveselo. Tenía un humor muy particular. Y yo, ok. No, me dijo, ya, ¿tienes tu carnet de identidad? No, porque me vine a sacar recién el carnet. ¿Papel de antecedente? No, porque no tengo carnet, no puedo sacar el papel. Un papel de antecedente Exacto. verde que daban antiguamente. Y yo le digo, me dice, ¿tiene currículum? No, no tengo, porque no venía a pedir trabajo. Y me dijo, ¿qué tiene? Y yo dije, la gana de aprender. Pero si usted no me contrata, se va a perder al mejor funcionario que pueda haber tenido. Y después me llama al otro día y me dice que quiere que trabaje. Y yo dije, ya, pero tengo que renunciar al otro trabajo, así que si quiere voy el lunes. Y esta era como a mitad de semana. Así que terminé sacando fotos, aprendí a revelar, a cortar la foto, a revelar el film y a revelar el papel. O sea, pasar con la ampliadora el film al papel y revelar el papel. Entregar la foto en 20 minutos. De no saber nada de fotografía. Entonces, bueno, así un poco, a grosso modo, parte de todas las cosas que he tenido. No. Y las artes marciales también fui subiendo, 17 años, 16, 17 años. Fuimos a Argentina a competir a un sudamericano. Pero yo no tenía cómo viajar porque, claro, yo vivía solo, dormía en el dojo. Así que tuve que ubicar a mi papá, verdadero, a Mario González, y pedirle que me firmara el permiso para salir Claro. del país y después ir a Colina, donde vivía mi mamá, y mi mamá tuvo la osadía de venir a dejarme al bus y a despedirme con pañuelos blancos casi, como que yo era el hijo preferido. Fue muy extraño. Bueno, ganamos esa vez, ganamos en Argentina, nos fue bastante bien. Fue uno de varios viajes que tenía. Ahora puedo decir que conozco casi todo Sudamérica gracias al arte marcial, al karate, viajando, compitiendo y como entrenador también. Yeah. Luego, cuando yo quise ser cinturón negro, antes las artes marciales estaban en la Dirección General de Movilización. Entonces te exigían como que tener estudio, la básica, la media, qué sé yo, para ser cinturón negro. Y yo lo tenía, de repente así como que yo había pasado por todo esto. Yo era supervisor de ventas en una fábrica de cecina y no tenía ni siquiera octavo básico. Si tú recuerdas un poquito hacia atrás, sí. Yo me fui de mi casa con sexto básico recién. Yo de hecho no... En Pataguacerro fue la última vez que fui al colegio formal, digamos, a la escuela. Entonces, ya, llego y doy exámenes libres, termino la básica y luego dije, voy a seguir, voy a hacer 2 años en 1. Y en el DUOC, cuando el DUOC era la dirección universitaria del obrero campesino, que eso significa DUOC. Mira, no sabía. Y había... ¿Ah? No lo sabía, ahora lo sé. Claro, yo tampoco, yo me lo aprendí ahí porque cuando me dijeron el DUOC hacen, yo, pero ¿cómo van a hacer 2 años en 1? Sí, si para eso es el DUOC. Ahora no, pues es Universidad DUOC. Claro. Pero en ese tiempo sí había estudios para personas mayores que no habían terminado su estudio y yo saqué, estudiaba los martes y los jueves, un rato en la tarde, y saqué tercero, o sea, primero, segundo, y al otro año saqué tercero y cuarto. Entonces comprenderás que mi preparación para la vida, digamos, formal, educacional, no era la mejor. Entonces, cuando decidí ingresar a la universidad, yo entrenaba con Noel Hernández en el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, como seleccionado. Mira. Y Noel era cubano, de la selección de Cuba, que se quedó acá en Chile, y él había estudiado licenciatura en Ciencia de la Actividad Física como terapeuta en Actividad Física y Salud en Cuba, en la Victoria Girón. Entonces, y él era controlador biológico del entrenamiento, eso es lo que nos decía a nosotros, y es como
Yo recuerdo mucho a Noel cuando nos entrenaba, que era algo sumamente novedoso para nosotros entrenar con él porque tenía técnicas diferentes que nosotros acá no veíamos. En el karate chileno. Yo ya era karateca, yo ya entrenaba solo karate. Entonces, eh, me dijo, veamos la forma de que te vaya a Cuba a, digamos, a estudiar. Y justo se abre la carrera acá en Chile, en la USACH, ese mismo año, que fue la última por aptitud académica, en el año 2001. Ya. Y yo dije, ya, Es la misma que yo di. me preparé, la misma que tuviste, La última PA, la última prueba de actitud académica también, la última, esa la fui del yo. 2001. 2001. Sí, claro, pero yo tenía 27 años. Claro. Esa es la Tú eras un diferencia, poquito ¿no? menor Claro. que yo. Claro, claro. Sí, sí, Claro, no tan menor, y, claro. y- y claro, y mi preparación, como comprenderás, no era la mejor. A todo esto yo ya estaba casado, tenía mi primer hijo Jairo, y dije, bueno, ya me inscribí, voy a darla, y doy la prueba, me preparé en un preuniversitario de Cerro Navia, un preuniversitario social, donde uno tenía que llevar la hoja torneo para que te pasaran los ejercicios fotocopiados. Y fíjate que quedé de 70 en el lugar 35. De 70 en el Después lugar de la mitad, 35. seleccionado para la carrera. Ya, mira. El primer año fue tormentoso. Sí, el primer año fue tormentoso, muy tormentoso. Yo entrenaba desde las 6 de la mañana hasta las 7:30 con Noel en el CAR. Me venía a la universidad, estudiaba hasta las 2, 3 de la tarde, me iba a mi casa y con mi señora nosotros fabricábamos ropa que vendíamos en el Persa Teniente Cruz. ¿Ya? Entonces yo me trabajaba hasta la 1, 2 de la mañana en esto de fabricar ropa, cortando la tela, cosiendo. Yo no cosía, pero lo llevábamos a la señora a decirle cómo era el modelo, la íbamos a buscar, teníamos que decir la charla, después plancharla, dejarla lista para el viernes, dejar todo listo, y el sábado y domingo ir al Persa, o los feriados incluso. Ya. Dentro de ese primer año, por ejemplo, el 18 de ese año, el 2002, pasó que yo tenía una prueba de anatomía justo después, volviendo de la semana del 18, el día lunes tenía prueba, y yo la semana del 18 la trabajé en el Persa toda la semana, no tomé el néter en ningún momento. Después llegamos y nos quedamos con 0 pesos, pero con mucha mercadería porque no nos fue tan bien como esperábamos. Ah, ya. Y hicimos una locura con mi señora y dije, me voy a La Pampilla. Y el día 18 en la tarde viajé a La Pampilla con así unos sacos gigantes con ropa fabricada, porque era mercadería que teníamos plata invertida. Eh, Habíamos pagado todos los sueldos, habíamos pagado todo lo que debíamos, La pero Pampilla es la que esa queda era plata. en Coquimbo, ¿no? En Coquimbo. En Coquimbo. Llegué allá, Ya. me bajé sin tener un puesto comprado, porque ahí se compran los puestos, o sea, el último día, imagínate. Compramos un puesto, lo armamos, trabajamos todo el fin de semana y nos fue tan bien que vendimos todo. Qué bueno. Y me vine el día domingo en la noche, llegué a las 6 de la mañana acá a Santiago, me fui a mi casa, me bañé y me vine a la prueba acá a la universidad. Entonces fue como, Wow. así era como más o menos el primer año. Ya. Igual me eché un par de ramos, fue algo súper complejo porque en el fondo era o sigo hasta donde me dé la cuerda, o tiro la esponja y me dedico a trabajar toda la vida. Así. Entonces lo que yo le dije a mi señora en el fondo, y concordamos que en el fondo yo creo que ella no iba a poder estar con alguien, o sea, miento. Yo creo que yo no iba a poder vivir sabiendo que pude haberlo intentado y no lo hice. Entonces lo seguí intentando, vino el segundo año que fue aún peor, pero logré sacarlo adelante hasta que terminé mi carrera. Dentro de eso, fui dirigente de la Federación de Estudiantes de acá de la universidad el año 2004. Ah, ya.
Ya, ya, ya. Sí, No, no es cosa un poco poca. metido también en el... No, 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 también había mucho movimiento. Eh, Fuimos parte de grandes cambios y resulta que, bueno, terminé la universidad y entre el año, yo terminé la universidad el 2008, porque me atrasé un año. Ya. Y porque el 2002 debería terminar el 2007, terminé el 2008 y desde el 2006 al 2008 yo fui entrenador de la selección chilena de karate. Ah, mira. Sí, dejé de entrenar con él un poco y bueno, hablaba con un sensei Félix García y bueno, yo era entrenador de ahí, hay grandes nombres que salieron de esas generaciones que no son, de aquí quiero dejar súper claro, no son producto de mi entrenamiento. Yo entrenaba con ellos, fueron parte de las personas que yo dirigí, pero hay profesores detrás que los criaron y que los formaron. O sea, yo aquí no me quiero arrogar la crianza de nadie, ni mucho menos. Ya. Eh, Simplemente decir que ellos pasaron por una etapa donde yo estuve, que dentro de eso fue David Dubó, Gabriela Bruna, Jesse Reyes, eh, eh, a personas más pequeñas que eran juveniles como Stephanie Sofia, eh, eh, la Catalina Venega, no sé, chicos que estuvieron ahí Que en fuiste esa como una etapa. especie de tutor o mentor en ese De momento. tutor, pero claro, Claro, como mentor dentro de la selección chilena, claro, no claro, como entrenador de un grupo grande igual. claro. Viajamos a competir a Panamericanos, Sudamericanos, al Iberoamericano, logrando medalla con la Gabriela Bruna, ¿ya? Ganando a la mexicana que venía de la final mundial, entonces como que estuvo bien bueno eso. Ya. Y terminé mi universidad, yo no pude competir por la universidad porque supuestamente yo no entrenaba con la selección de la universidad, pero yo no podía, no tenía tiempo, pero tenía el nivel para hacerlo, pero no me dejaron porque entonces eh, no hubo feeling. Finalmente, eh, bueno, terminé mi universidad y postulé a ser entrenador de la selección de la Universidad de Santiago, logrando el cupo del concurso que se abrió. Y el 2008 fue mi primer año, renuncié el 2008 a la selección chilena de karate, por ¿Ya? la mitad del sueldo me vine a trabajar a la USACH. Ah, mira. ¿Y por qué? ¿Por qué esa decisión de renunciar por encima de trabajar por la mitad del sueldo en otro lado? Política, que no me Pol- gusta que la política se ya, intrometa en el deporte, digamos, en un lado, y lo otro, el alma mater, que te llama también. ya, perfecto. Yo soy muy USACH para mis cosas, Ya. eh, eh, pero más que nada por el rol social. Y claro, quería trabajar acá en la universidad. El primer año logramos un tercer lugar hacia duras penas porque no teníamos equipo, un tercer lugar en mujeres, en hombres quedamos quinto, pero ya el 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, campeones nacionales. Wow. Harta 10 años accesibilidad. consecutivos. Consecutividad, claro. Wow. Felicitaciones. Ganamos. Y debo reconocer a alguien que de verdad, sin mi alter ego, que César Tolorza, que es un gran amigo, que lo quiero mucho, de los muchos amigos que yo quiero harto, pero él fue quien lamentablemente quedaba segundo después con la Universidad de Chile en todos esos años. Y los equipos eran muy potentes, ¿eh? No era el mismo equipo, todos los años se cambiaban los equipos, cambiaba uno porque se titulaban o no le daban los horarios de clase. Eh, bueno, dentro de eso mismo, después empecé a trabajar ya como más formalmente, me hice cargo de una unidad dentro de la universidad, siguiendo entrenando con la selección y este bichito de seguir estudiando también terminó en que yo concluyera y sacara un bichito que yo tenía y logré un magíster en la universidad, en gerencia de políticas públicas. Wow. Entonces comprenderás que ahora, estando acá, mirando hacia atrás,
Cuando yo les pregunto, yo tengo un curso que le hacía hasta el semestre pasado a los de pedagogía general básica, los que van a hacer clases a los niños, les decía, si tienen un niño que vive en la calle, ¿ustedes creen que pueda terminar la educación? No. Si este niño no ha tenido ninguna oportunidad, ninguna opción en la vida, viene del campo, de padres analfabetos, de hermanos que nunca han terminado la básica ni la media, de padres analfabetos, ¿creen que pueda terminar en algún momento? No. ¿Llegar a la universidad? No, menos. ¿Terminar un posgrado en la universidad? Uf. Y Claro. digo, bueno, aquí están viendo uno. Eso mismo estaba pensando, O sea, que tú eres el ejemplo. se puede, pues. Mm. Claro, se puede, claro. Mi hijo me dice que yo no soy ejemplo para nadie porque soy un caso como muy especial y trato de que no sea una carga para ellos tampoco, aunque se me sale muchas veces, oye, yo pude. Entonces, Claro, lo que pasa es que tu situación es que ok, si terminaste la básica, terminaste la media, pero claro, no en el tiempo en que se espera que se haga en la niñez. Pues, claro, tú lo hiciste después, pero lo hiciste, exacto, al final lo hiciste. No es que el periodo de vida, exacto. no seguiste el patrón de vida normal, de un periodo de vida normal, pero lo No, hiciste al no, no, final, lo hiciste igual. exacto. Oye, Mario, mira, Entonces, ya como estamos casi cerca de la hora, mira, hemos tenido harta conversión wow, de perdón. todas tus preguntas, todas tus preguntas, o sea, perdón, todas mis preguntas han sido prácticamente respondidas sin siquiera hablar. Pero no me gustaría terminar esta entrevista sin hacerte algunas preguntitas por ahí. Pero A mira, ver, vamos a finalizar con algunas preguntas, espero alcanzar a hacerlas todas, pero mira. Hablamos mucho de tu vida, mucho, mucho. Me encantó tu historia. Yo creo que a mucha gente que la va a ver le va a hacer sentido en muchas cosas que también quizás pueden estar pasando. Y si bien es cierto, la gran mayoría de las personas no entiende muy bien lo que es el karate, ¿no? Ven las películas, piensan que es, ya, patada combo y patadas voladoras y no sé, prácticamente se imaginan que todos los karatecas se creen Dragon Ball, porque lamentablemente acá en el sí, occidente la mentalidad es así. tal cual. Pero lo que no ven, las personas quizás no logran ver, y esto es algo yo como entrevistador que yo me trato de colocar en los zapatos de las personas que entrevisto, ¿no? Desde tu infancia, que fue, digámoslo como es, no fue la mejor infancia de la vida, ¿no? Eh, quizás tú me contabas que o tú te imaginabas mucho, tenías mucha imaginación y te imaginabas que cuando veías a Bruce Lee, que prácticamente era Bruce Lee, que le pegabas a todos los malos ahí. ¿Hay algo de ese Bruce Lee en ti que diga, yo realmente, aparte de imaginarme que era Bruce Lee, yo necesitaba quizás saber defenderme? Estoy en una situación tan vulnerable que quizás está en un estado lo voy a decir, sanshin, que es estado de alerta en japonés, donde todos Sí. los días yo tenía que estar siempre viviendo en estado de alerta. ¿Había algo de ti, de eso que dijo, oh sí, necesito aprender a defenderme? Sí, pero no necesariamente aprender a defenderme o pegarle a otro. ¿Sabes lo que yo aprendí de eso? ¿Mm? Que siempre es posible pararse. Porque siempre veía al protagonista que le pegaban, le pegaban, le pegaban, se paraba y terminaba ganando. Ya, Y esa es mi identificación con estos artistas marciales de película y espero que los míos también lo entiendan así, que no es cuántos golpes recibas de la vida, sino que cuántas veces te paras después de todos esos golpes. claro. Oye, Yo dale. no romantizo, fíjate bien, no romantizo el hecho del sufrimiento a través de la vida. No lo romantizo porque no quiero que mis hijos pasen eso. No quiero que mis alumnos pasen lo que muchos han pasado, que maltratos, digamos. Claro, Porque existen profesores que son maltratadores, que creen que con el palo o con el maltrato verbal incluso pueden llegar lejos o pueden hacer que su alumno llegue lejos. Yo creo que en este del esfuerzo de entender de que la vida te pone trabas, la vida, y tú
seas capaz de levantarte, tengas esa entereza de volver a levantarte. ¿Cuál Bruce Lee? Después de una patada de Bolo Young, no sé, del mítico, ¿cómo se llama? Se me fue. Chuck Norris. Chuck Norris Después de también. una patada de ellos, se volvían a parar. Claro, que la vida te patee de esa manera y tú te vuelvas a levantar y termines ganando, yo creo que esa es la lección, en el fondo. Ya. Yo así me identifico, no me identifico con el hecho de pegarle a nadie, digamos, pero sí me identifico con el hecho de como el protagonista de una buena película que termina parándose y terminando así como mirando al horizonte, así, gané. Claro, mira, hay un concepto en Eso japonés es como que también se llama, la palabra es gaman, que significa perseverancia ante lo insoportable. Gama. Claro, la perseverancia, ¿no? Exacto, Gama. Y eso es lo que a ti Sí, absolutamente. te motivó entonces a seguir con el camino de las artes marciales en general, que es el camino del guerrero, ¿no? Que por más que te caigas, si te caes 10 veces, te levantas 11 hasta que lo consigues, hasta que logras vencer, y no necesariamente un enemigo de carne y hueso. Un enemigo en la vida puede ser cualquier cosa que te esté haciendo la vida intolerable, insoportable, te esté trayendo muchas dificultades. Entonces, ¿el Mira, yo creo karate que fue el un enemigo, refugio para ti en ese sentido? absolutamente, yo creo que uno de mis grandes enemigos soy yo mismo, como para muchas personas. La mente que te dice no eres capaz, no vas a soportar. Este cambio no está bueno. En la vida, en el mismo trabajo, uno de repente de la noche a la mañana recibe un balde de agua fría, te quedas sin trabajo, eh, te despiden, o en la vida, no sé, te va mal en una prueba, o no consigues los resultados que esperabas. Entonces, tu mente es tu gran enemigo. Y a ese hay que ganarle. Porque los enemigos que están al frente tuyo, de carne y hueso, algún día van a estar abajo, algún día va a estar arriba, pero si tú le vas ganando a tu mente todos los días, difícilmente ese enemigo vuelve a aparecer. Claro, Eso es súper importante. es Y ahí importantísimo. está el gamán. El gamán está muy, muy arraigado en ese sentido de entender que nosotros nos podemos caer, pero lo que no puede caer es la mente de uno. Mira, que para que ustedes vean, el karate no solamente son golpes y patadas, sino que hay toda una enseñanza de filosofía que hace que te entrena también el carácter, te entrena la voluntad, Exactamente. te entrena para la vida para poder enfrentar los problemas de una forma distinta. Y eso es algo que las clases de artes marciales, por ejemplo, las clases de karate que acá imparte el profesor, el sensei, también se entrena, también se educa, también hay un momento, especialmente a los más pequeños, que el profesor entrega una enseñanza de vida, ¿no? En todas las clases el profesor y los niños se van con algo más que aprender a pegar un combo o una patada, se van con otro tipo de enseñanza. Sí, Y muchos de estos claramente. niños, Sensei, muchos de estos niños también traen de sus familias muchas cargas, muchas rabias, también muchos problemas familiares quizás muy similares a los que pudiste vivir tú en tu infancia. ¿Cómo crees tú que un kata o el kumite que trae el karate, ¿no? O la filosofía del karate o de las artes marciales en general, hablemos, pudiesen transformar esa furia que pueden traer a los niños, esa depresión, esa angustia, en técnica y autocontrol? ¿Cómo puede ayudar el karate en eso? A ver, lo principal en esta práctica continua, más allá del kumite o la kata, hay una técnica, o sea, los quijones para unos estilos, o los hipones en el caso nuestro, que son técnicas preconcebidas, que se repiten, que es un bloqueo, un golpe, un bloqueo, un golpe, un bloqueo, y se repite el mismo todo el rato. Entonces, mi filosofía es demostrarle con el ejemplo propio, comparándolo consigo mismo, no con un compañero. Mira, lo hacías así, ahora te sale un poquito mejor. No está perfecto quizás, pero mejoraste. ¿Y eso es gracias a qué? A que lo hiciste 1, 2, 3, 10, 20, 30 veces. Pasemos al siguiente nivel. Ahora corregimos la postura. Lo mismo. Ahora corregimos el que hay o la forma de proyectar tu energía. Perfecto, terminamos esto, pasamos al siguiente nivel. La otra técnica, el hipón número 2, donde otra vez partimos de cero porque es un movimiento nuevo, una posición nueva, un golpe nuevo. Entonces,
Eso, si lo trasladas a la vida, en el fondo, es salir de tu zona de confort y experimentar cosas nuevas. Esta rabia que muchas veces, fíjate que hoy en día pasa mucho que los niños vienen con estas ansiedades, con esta situación de, tú comprenderás que hoy en día la salud mental es algo prioritario. Sí. Los niños, o todos los que practicamos, hacemos el mokusó previamente de entrar. Entonces, todos hacen la posición 6, que es de rodillas, hacen el mokusó, que significa en el fondo dejar todo lo mundano afuera. Es como un velo que existe a la entrada del dojo y que yo les digo a los más chiquititos, ¿han ido a la piscina? Ya. ¿Se acuerdan que hay como una cortina de agua que antes de meterte a la piscina es lo mismo? Es para ya entrar, venías seco, ahora estás mojado, ahora estás en el dojo. No estás afuera. Todos los problemas que tienes los dejas afuera. Y es como un pequeño, no es poner la mente en blanco, ¿no? Sino que simplemente pensar, mentalizarte en que vas a estar en el dojo y aquí no existe nada más que practicar y ser mejor que ti mismo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros a la entrada. Entonces, cuando yo he tenido chicos que vienen mal, que gente que se desestresa en el dojo, y yo los dejo porque en el fondo creo que hay muchas veces que yo mismo me veo cuando yo pasé situaciones muy complejas de mi vida, solitaria, de depresiones, de entender que la vida como, ¿por qué a Dificultad mí? económica, claro. Totalmente. Yo los dejo que se liberen. Que yo creo que soy un sensei atípico, porque yo juego mucho en mis clases. No soy el. Hay sensei, bueno, cada uno tendrá su estilo, pero que son más japoneses que los mismos japos. No sé, como que. Yo no, yo juego, yo entiendo a la gente y trato de que esto sea un momento entretenido dentro de tu día. Que te venga y que vengas con ganas de entrenar. No que vengas chuta y me toca ir a entrenar, no, que vengas con ganas. Entonces, en ese sentido, trato de que el dojo sea un lugar de escape, como lo fue para mí. Yo construí mi dojo en mi casa, justamente porque es parte de mi vida, es parte de mi casa. Mi señora lo entiende así, mis hijos lo entienden así y me aceptan así. Entonces, mi casa se construyó alrededor del dojo en el fondo. Ya. Qué bonito. Y entonces ya no tengo que depender de un arriendo, yo no trabajo en el dojo, mi trabajo es otro y mi dojo es parte que también es parte de mi sanación, Ya, de mira. mantenerme cuerdo día a día Ya, mira qué de bonito. situaciones. Y, Así que, y mira, y en todo caso, eso que me hablaste me hace mucho sentido, porque no ves al karate como un trabajo, lo ves como una vía de escape o como quizás como algo que te gusta hacer, que quizás le decimos una hobby, terapia, como una terapia más que como un hobby, ¿no? Pero como una terapia, perfecto. tal cual. Y qué se siente, no sé, tratando de ponerme en tus zapatos un poco, ¿no? Que tú sentías que no tenías nada, que no valías nada, quizás pudiste haberlo sentido cuando eras niño por todos los problemas que tuviste, que quizás nunca ibas a lograr lo que el resto de la gente lograba, pero hoy en día podemos decir que tienes algo que tú lograste con tu sudor, con tus lágrimas, con tu esfuerzo, con el kime, que significa potencia y enfoque en japonés, que tú lograste y que nadie te puede quitar hoy en día. Que ha sido tu propio logro, que hoy en día incluso te llamen, golpeen tu puerta, pedirte consejo, te piden ayuda, tienes tus grados. ¿Qué se siente de tener cero a tener todo lo que has logrado hoy en día? Wow. Como que, mira, mi hijo me hizo esa pregunta la otra vez, o sea, no igual, pero eh, no, no sé, creo que he sido feliz en el dojo. Creo que yo estoy devolviendo a la vida lo que la vida me ha dado. Si bien es cierto, tengo como... eh, tuve en su momento mucha rabia con la vida, por lo que me estaba pasando, por lo que me pasó, por lo que yo he pasado,
todo cambió en un momento en que la pregunta cambió también. Yo me preguntaba, ¿por qué a mí? Yo pasé depresión, ahogo, con mi mente divagando cosas muy malas. Entonces mi pregunta cambió. ¿Por qué no a mí? ¿Qué he hecho yo para que no me pase esto? Y fíjate que la respuesta me sorprendió porque había veces que yo mismo, no me la busqué, pero entendí que debería hacer las cosas distintas. Entonces yo hago 1000 repeticiones, pero no hago 1000 repeticiones iguales. Yo hago, como alguien dijo por ahí, son 1000 formas de cómo no hacerlo. Y de no tener nada a tener una familia maravillosa, una esposa, hijos maravillosos, a tener estudiantes que son, te lo juro, yo me saco el sombrero porque son personas que tú no te encuentras normalmente hoy en día, con lealtad, con cariño, con preocupación por el otro. Eh, Creo que en este momento me siento satisfecho de haber recorrido un camino que fue duro, pero que me llegó hasta acá. Me, me trae a este como no meta, sino que como una estación dentro de esta línea que continúa, de esta vía. Y, y sí, me siento satisfecho hasta el momento. Me siento como no realizado porque creo que si yo digo estoy realizado, significa que ya no tengo nada más que hacer, pero entiendo que todavía me falta mucho por aprender y enseñar. Y, y creo que tener la oportunidad de hacerlo es lo que me tiene muy, con el corazón muy lleno. Qué bonito. Eso. Ya. O sea, Perdón, de verdad no, que tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, mientras no. escuchaba tu pregunta fue como muy... Mi mente viaja muy rápido. Entonces Claro. como que... Te iba a hacer otra pregunta, pero, No, dale, no, dale, dale. o sea, si, si en algún momento Mario vuelve al pasado, imagínate que Mario pueda tener esa capacidad de volver al pasado y encontrarse con el Mario que estaba en algún momento debajo de ese puente, sintiéndose desesperanzado, no saber qué hacer. Y ese jovencito Mario ve al Mario que es hoy en día, que le ve las manos callosas, ¿no? De tanto golpear, quizás de tanto entrenar, con un cuerpo entrenado, su mente entrenada, con toda la cana, la barba que tiene hoy en día. ¿Qué pensaría ese Mario jovencito? ¿Qué le podrías decir tú a ese Mario niño que está en esa situación vulnerable? Que nunca deje de luchar, que su espíritu lo mantenga firme, fuerte, que todo se puede lograr, Perfecto. siempre. Y yo creo que lo va a ver y te va a ver a ti que con todas las cosas que has logrado y le van a dar más motivaciones para seguir adelante. Y a Sí, cualquier persona que pueda ver esta entrevista les digo, sí, se puede. Podemos estar luchando con las peores adversidades, pero siempre que tenemos la voluntad y el enfoque, lo podemos lograr. Y bueno, para cerrar, ya un par de preguntas, solamente una pregunta que quede como un mensaje general para las personas y... Ah, no, al revés. Hablemos primero de tu libro, ¿verdad? Que teníamos pendiente el tema de tu libro. Cuéntame de tu libro, de qué se trata, cómo se llama, dónde se puede ah, adquirir. bueno, está en Amazon. ¿Ya? Fue un tema, yo creo que parte de la terapia también. Un poco escribir, hacer como botar un poco ciertas situaciones que la vida te va dejando y soltar.
aprender a soltar. Y yo me demoré 4, casi 5 años en terminarlo. Un libro no tan grande, pero es justamente esto que te estaba contando recién, que tiene que ver con cómo yo viví los procesos durante mi vida. Está contada mi vida, pero muy ligada al bushido, al budo, que este camino del guerrero que va agarrando fuerza con la vida, con el tiempo, que en un principio no lo vi, pero que lo practicaba, que es un contexto que donde yo tenía que volver a intentar, y esto de practicar, practicar para caerte 10, levantarte 11, hecho carne. Entonces como que tú empecé a mirar para atrás y yo dije, ya, esto lo voy a contar, pero trato de que sea parte de las enseñanzas que un profesor, un sensei puede dejar, que mi legado en el fondo sea el hecho de no sentirte solo en esta lucha. De eso trata el libro, en el fondo, de entender que la vida te puede poner mil adversidades, pero en el fondo siempre hay una solución. Lo que te decía antes, no hay problema, sino que hay situaciones que tú tienes que resolver en la vida. Y en ese sentido, el libro habla mucho de cómo yo fui resolviendo sin saber que estaba caminando en esta vía del guerrero. Situaciones muy complejas de mi vida las resolví con una palabra de aliento de alguien, con un consejo que yo tomé, pero el tema es que te pueden dar mil consejos, pero ¿cuál tomas en el fondo? ¿A quién le haces caso? ¿Le haces caso a tu corazón, a tu mente, al entorno? Entonces, de repente, la vida está llena de decisiones y uno tiene que hacerse cargo de la decisión que toma y de las consecuencias de las decisiones. Entonces, eso es ir un poco madurando. Claro que sí. Y el libro habla mucho de eso, de entender la vida como un proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Y eso es, Muy en el fondo. recomendado. De eso trata. Fue una terapia, una autoterapia Claro, que terapia. me puse y que terminó siendo un libro, digamos. Y claro, lo subí a Amazon porque, claro, no te cobra por las ediciones, no te cobra, sino que tú lo pones ahí, lo compras, puedes comprarlo en Kindle, en tapa blanda, tapa dura. Lo que sí no estoy muy de acuerdo con los valores, digamos, pero es la realidad que tiene Chile en función de la lectura, digamos. Pero sí, está ahí disponible. Tengo una amiga muy querida en Alemania que fue la primera en comprarlo, Katarina Bagel, que ahí tenemos un proyecto de traducirlo al alemán. Ah, Y interesante. con Catalina, que también es una alumna, que estamos viendo si la posibilidad de traducirlo al inglés también. Pero el tema es que se mantenga la forma en que está escrito el libro. Vale. Porque la forma en que yo lo escribí, cada palabra tiene sentimiento. Eh, no te digo la cantidad de veces que lloré escribiendo ciertas cosas, borrando Me y imagino, sí. reescribiendo. A veces de alegría, a veces de recuerdos que no quería recordar, pero que sirven para que tu vida tenga sentido hoy en día. Vale. Mira, qué interesante, muy, me llama la atención el contenido del libro. De hecho, lo voy a comprar. Lo voy a conseguir, Gracias. me lo voy a conseguir. Y para cerrar, Mario, me gustaría pasarte el micrófono, ¿no? Y poder darle un mensaje a las personas que nos vayan a ver, que tú no sabes dónde puede llegar este video, ¿no? A niños, personas que lo puedan necesitar. El mensaje a veces siempre, en algún momento llega a la persona oportuna. Me gustaría preguntarte, como última pregunta, ya te dejo el micrófono, es si cualquier persona puede entrenar karate, ¿qué es lo que puede esperar una persona del karate, ya sea entrenamiento físico, entrenamiento del carácter, oye, que pueda tener la duda, oye, no sé, mi hijo, no sé si llevarlo o no, quizás le van a pegar muy fuerte, me van a traer todo machucado, no sé, qué, sacarle los miedos a esas personas para que puedan llamar la atención y puedan llegar al karate y a ti a tus escuelas. Entonces te paso el micrófono para eso. Son tus palabras finales, Mario. Bien. Creo que practicar karate en el fondo es
aprender de la vida misma. Tenemos muchos ejemplos en la vida real que el karate ha enseñado a levantarse una vez más. Tenemos el caso de nuestro gran campeón David Dubois, que fue nuestro campeón mundial, nuestro primer campeón mundial de karate. Entonces, cuando tú vas a la academia de karate, a un dojo de karate, bien constituido, lo que no debes esperar es que el profesor sea una persona intolerante. El profesor tiene que ser alguien que te acoge. Puedes ir a cualquier dojo, pero lo primero que tienes que hacer es sentirte acogido y sentirte feliz entrenando. No puedes ir a un dojo donde te reten a cada rato, te ridiculicen a cada rato. La idea es que lo vayas a pasar bien. Que no tenga el golpe y luego la palabra. Al contrario, la palabra, el ejemplo, y ojalá nunca el golpe. Yo siempre digo a mis alumnos, y se ríen, yo les digo, yo nunca les voy a pedir algo que yo no pueda hacer. Bueno, hasta el momento puedo hacer todo lo que les pido, digamos. Va a llegar un momento en que quizás lo cambie, pero el karate, bien hecho, es un arte marcial que te prepara para la vida. A mí me preparó para la vida, sin yo saberlo, sin ir a buscarlo. Una buena guía te prepara para soportar situaciones complejas en la vida, entender que puedes salir adelante independiente del caos que te pueda estar rodeando. Para eso necesitas enfoque. Y una lesión, una nota mala en el colegio, en la universidad, un rompimiento de relación, una situación compleja en la vida, un quedarte sin trabajo, nada es el final del camino, sino que una forma de cómo la vida te va poniendo a prueba, sin romantizar el pasarlo mal en la vida, el sacrificio, sin romantizar eso. Creo que uno, con la determinación, con el enfoque y con una buena guía, puedes llegar al otro lado del mundo. Te lo digo porque lo he logrado, digamos. Vale. Eso. Ya, muchas gracias por tus palabras. Bueno, y acá terminamos ya la entrevista, Mario. Ya, muchas gracias a agradezco. ti por invitar. De verdad, muchas gracias por darme la oportunidad. Perdón si me explayé demasiado en algunas cosas, pero hay mucha historia que contar. Probablemente tengamos que sacar un siguiente tomo, pero puede ser. Pero no tendría ningún problema con eso. Así que eso. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por venir. Y ojalá que... Gracias a ustedes también. Ya. Nos vemos. Cuídese, que esté muy bien. Chao. Chao. Que estén muy bien. Y este ya fue nuestro cuarto capítulo de nuestro programa de entrevistas, Nuestra Historia. Fue un programa bien emotivo, el capítulo de hoy, con Mario González, el sensei. Y me interesa bastante que lo puedan ver y que puedan comentarme, porque hay muchas lecciones que aprender, muchas lecciones de vida que te hacen pensar, te dejan pensando y te motivan también para poder seguir adelante a pesar de las adversidades. Bueno, soy Don Ignacio y les invito a compartir, a suscribirse, a darle like, a contarle a sus conocidos, a sus familiares que existe este programa de entrevista y que vean todos nuestros capítulos. Les doy las gracias por estar acá y les doy un beso. Nos vemos hasta la próxima. Tomando el brazo vamos a danzar, por más que caiga yo voy